Yo siempre digo que los años 60 y 70 nunca se fueron, y esta intervención contiene experiencias humanas y es muy posible que aquí se encuentre algunos actores. Hoy el Uruguay vive en un conflicto permanente donde el relato es más importante que la verdad. Triunfa el relato, por lejos. El contenido de lo que diremos tiene, si se quiere, una impronta artiguista, descendiente de un aragonés puro, que pregonaba esto que no se cumple hoy en el Uruguay. Nosotros, que cada uno valemos tanto como tú, y todos juntos, más que tú, que hemos decidido que seas tú el que nos conduzca hasta que cambiemos de opinión. Lamentablemente, con el paso de los años se recurrió a eludir los pronunciamientos populares, lo que provoca odio, venganza, y hoy, y hace bastante tiempo, pero hoy, un claro fin económico que ningún gobierno desde el 2005 hasta la actualidad pudo parar. Es más, los gobiernos del 2005 al 2020 incentivaron para que la revolución fuera por la jubilación. La cátedra universitaria, además, asintió que por ley tengamos que fumarnos que la dictadura empezó el 13 de junio de 1968, cuando el presidente constitucional Jorge Pacheco Areco aplicó las medidas prontas de seguridad, que es una herramienta que se basa en la Constitución de la República. Y uno de los fieles representantes de esa cátedra universitaria, yo lo tildo el culturoso Gerardo Caetano, porque él dice que es culturoso, por lo menos habla como culturoso. Y el mes que viene se van a cumplir 4 años de una disertación que hizo en un evento del Ejército, donde incitó a los oficiales presentes a no cargar con las mochilas de la dictadura. En realidad, los efectivos no pueden elegir cuándo deben actuar en las misiones. Es el Poder Ejecutivo y otras veces el Parlamento el que marca la misión y la deben asumir. Por ejemplo, el capitán de fragata Fernando Fuentes cargó la mochila del crucero Uruguay de meterse en el medio de la batalla del Río de la Plata, entre el acorazado de bolsillo alemán, el Graf Spee, y los buques ingleses Exeter, Aquiles y el Ayas, e intentó sacarlo de aguas jurisdiccionales uruguayas. Un acto patriótico, que no lo veo reconocido. O en la inundación del año 1959, o en la pandemia que vivió nuestro país hace poco. Pero otros integrantes de esta institución le tocó otra mochila, la más dramática del siglo pasado, de lo cual no podemos salir, en el medio de la Guerra Fría. Pero, sin embargo, a nivel local no podemos soslayar que algunos jugaron al contragolpe y hoy son los más beneficiados de las pensiones militares. Estos fueron contra el Estado de Derecho y han sido los grandes beneficiados. Pero no olviden que los soldados que cargan las mochilas en la historia siempre son parte de las Fuerzas Armadas. Y si no quieren que sean, hay mecanismos internos para definir la situación de cada uno. Y debo destacar, y le quiero agradecer, primero porque fui alcalde, después porque soy oriundo de Aguascorrientes, y donde el señor general José estuvo, ahí trabajaba mi padre. En la última inundación que soportó la usina de Aguas Corrientes, que estuvo a punto de que Montevideo se quedara sin agua, ahí nomás, si no hubiera sido por el general y sus subalternos que pusieron todo, porque yo los vi directamente cómo trabajaron y armaron con bolsas con arena y desviaron el río. Le aseguro, porque algo conozco por dónde va el agua, ¿no? En la zona, si no hubiera sido por ellos, Montevideo corría el peligro seriamente de que se hubiera quedado sin agua. ¿Ustedes lo vieron en algún medio complaciente? Eso, nada.
Bueno, yo lo repetí en algún lado, pero no. Y acá, ¿cómo vivimos hoy en el Uruguay? Lenin escribió en una oportunidad: la gente en su mayoría es incapaz de pensar y no sabe aprender más que palabras. Uno de sus más íntimos colaboradores cuenta que, habiéndole propuesto en una oportunidad la necesidad de responder a las críticas de un opositor, Lenin contestó: ¿para qué? Él nos responderá y será necesario entonces responder a su respuesta. Resultará en cambio suficiente con anunciar que él es un traidor a la clase obrera y todo el asunto quedará claro para todos. Como ven, alcanza con la palabra, el adjetivo, el eslogan para adoctrinar con eficacia, claridad y sencillez al pueblo. Un mensaje de esto fue escrito en el año 1979, un 5 de septiembre, por el segundo secretario de la embajada, que envió una comunicación a la Cancillería desde la Unión Soviética. Eso es lo que pasa hoy en el Uruguay. Por ejemplo, aquel que discrepa con el silencio de la cátedra universitaria sobre la historia es un negacionista. Es la palabra más linda para decir. Pero esto no nos pasó acá solamente, sino también en la República Argentina, cuando fuimos a presentar el libro Operación Verdad, y José D'Angelo iba a presentar en la misma mesa el libro Estafa con los desaparecidos, y asimismo Mercedes Vigil iba a representar a nuestro país porque iba a estar en el medio con otro argentino para que nosotros presentáramos el libro. Una señorita que integra un grupo de mujeres que piensa, es una organización que está en el planeta, escribió una nota en página 12, diciéndole que éramos negacionistas. Eso bastó para que las madres de Plaza de Mayo, las doñas, esas señoras, fueran al lugar y que si presentaban iban a armar lío, si nosotros presentamos. Yo no tenía miedo que armaran lío, pero nos bajaron, y ni siquiera después contestaron porque no nos bajaron. Por lo tanto, no es... Lenin anda por todos lados, ¿no? Ahora, ¿se puede negar la Guerra Fría? La actuación de Estados Unidos y la URSS. ¿Se puede negar la instalación de una guerrilla en Uruguay? ¿Negar que Uruguay venía de una profunda decadencia económica en los años 50 y 60? ¿Se puede negar que había un caldo de cultivo en la región para la aparición de la guerrilla? ¿Se puede negar que el Partido Comunista en el Uruguay creó un aparato armado en el año 1964 por orden de Romney Arismendi en plena democracia? Y aún hoy muchas cabezas de madera lo siguen negando. Después se puede negar que en febrero del 73 los comunicados 4 y 7, lanzados a la calle como un programa político partidario de tendencia a la izquierda por las Fuerzas Armadas, fueron los galanes que enamoraron al 99% de la izquierda uruguaya. Y un grupo de empresarios que en el año 72 ya le venía bien una eventual quiebra institucional que no tocaría sus intereses, que no se reflotaría el Banco Transatlántico. ¿Quién puede negar estos hechos? ¿Y quién puede negar que el sistema político no estuvo a la altura de las circunstancias y no supo no solo advertir, sino que no supo parar lo que se venía? Porque de la aparición de la guerrilla en Uruguay fueron alertados en el año 1965. El sistema político fue alertado en 1965. Y en el año 66, el comisario Otero transfirió una información al ministro que llevó al Consejo Nacional de Gobierno, y la respuesta fue: no vengan acá con este fantasma que ahora tenemos elecciones. Es decir, que el sistema político no estuvo a la altura de las circunstancias, pero nunca lo reconoció. Sin embargo, buscando, encontré a alguien que sí lo reconoció y admite todo lo que estoy diciendo. Es decir, el mejor fundamento para lo que dije viene ahora. Wilson Ferreira Lunate, en un reportaje con María Stergiglio, dijo: todos cometimos errores.
El sistema político que no advirtió lo que se venía encima con suficiente antelación, y cuando lo advirtió no lo enfrentó con coherencia. Y a esto hay que añadir la irresponsabilidad de aquellos que hicieron foquismo destructivo saliendo a asesinar soldados de 18 años, y la responsabilidad de aquellas asambleas generales en las que se ponía exclusivamente el acento de excesos estatales, pero no se decía una sola palabra de lo otro. Los errores fueron muchos y de todos lados. Y si no fuera así, no se hubiera producido el golpe. Por otra parte, acá no hubo dos demonios, ¿no? Término utilizado por las cátedras universitarias y que fue utilizado en ese evento que mencioné hace 4 años del ejército. Si vamos a hablar de demonio, hay varios demonios, ¿no? Pero hay gente que habla de los 2 demonios y no sabe ni siquiera de dónde vino. Pero, como niño, a mí me gustaba ver a Combate y a Bonanza. Y como había pocos televisores, en mi barrio solo había uno, y era el de mi tío, había un debate importante, porque todas las muchachas del barrio y la dueña de casa, mi tía, estaban para la galleguita y el amor tiene cara de mujer. Y como esas cosas llegan a Uruguay, llegó este tema de los 2 demonios, que sigue y sigue y sigue. Y voy a hablar de Ortega y Gasset, porque creo que interpreta cabalmente al Uruguay de hoy. El destacado escritor español tuvo la habilidad de vincular en una obra de filosofía los aspectos sociales, de la política, la moral y su libro, La rebelión de las masas. Un concepto que él describió hace casi 100 años, en 1927. ¿Y qué significa? El hombre masa, que hoy abundan en el Uruguay. No tiene conexión con su pasado, vive en el presente sin reflexionar sobre la realidad, escribió Ortega y Gasset. Este tipo de personas se siente en control de su vida, pero carece de una comprensión profunda de sí mismo y el mundo que lo rodea. El hombre masa se encuentra entre el ignorante y el sabio, creyendo saber más de lo que realmente sabe. Y lo más grave de este fenómeno, dijo Ortega, es el que afecta a la sociedad porque simplifican la vida y rechazan sus propias limitaciones. Seguramente muchos de ustedes han visto a Lelutier. Y esos sketches que hacían Marcos y Daniel, ambos fallecidos, cuando llegaban a determinados lugares decían: típico caso de Uruguay, del hombre masa, es el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, y el presidente del PCNT, Marcelo Abdala. No hay otros, son los mejores representantes. Voy a entrar por el tema de la ley de caducidad, que sin dudas es la ley más polémica de toda la historia del Poder Judicial. Y voy a refrendar por qué. Pibel Devoto, en su obra La amnistía en la tradición nacional, define al instituto como la amnistía es una medida política tomada con el fin de apaciguamiento político y después de una insurrección o de grandes perturbaciones. ¿Qué fue la dictadura? Y Escricha, en su diccionario razonado de legislación y jurisprudencia, dice: amnistía quiere decir olvido, abolición hacia el pasado y destruye hasta la primera huella del mal. Debe conectarse perdón en las acusaciones ordinarias y amnistía en las acusaciones políticas. Estos conceptos fueron el punto central de la discusión del artículo 1 de la ley de caducidad, que decía concluir la transición hacia la plena vigencia del orden constitucional. En los discursos de los legisladores se insistió con este concepto: favorecer la pacificación nacional. Todos los que intervinieron en la negociación sabían que la ley de caducidad era una ley de amnistía. Es más, el 2 veces presidente de la República, Julio María Sanguinetti, lo ha dicho públicamente. Pero además, la hipocresía con que se maneja este tema es muy fuerte. ¿Quiénes negociaron la ley de caducidad? ¿Dónde se terminó de ajustar la ley de caducidad? O por lo menos una salida de ese tipo.
Las reuniones se celebraron en la casa del doctor Antonio Marquesano en la zona de Carrasco, entonces ministro del Interior. Por supuesto, el ministro tenía una guardia en la puerta, como debe ser, pero la corrían una cuadra para que entraran distintos invitados. ¿Cómo se desarrolló esa negociación? Había una mesa con papeles y no iban todos juntos a debatir o a dialogar, sino iban uno, escribía sus ideas, se iba, después iban los otros y así. Uno de los choferes a los que iba a buscar era un joven en aquella época de 20 años. Y a ese lugar acudieron para negociar la salida Wilson Ferreira Aldunate, el general Líber Seregni, Rodney Arismendi, Macera, Jaime Pérez, Manera Lluveras, Marenales, y por fuera hablaron con Huidobro y Mujica. No falta nadie, ¿no? Sin embargo, esto está escrito en un libro, pero se ve que no vale, porque esta es la realidad y esto termina con la hipocresía del tema de la ley de caducidad, que todos sabían que directamente era una amnistía. Y fíjense en que el 2 de mayo del año 1988, la Suprema Corte de Justicia en su mayoría entendió que el Poder Legislativo podía decretar amnistías o la caducidad de determinadas acciones penales. Esto fue una votación 3-2. Hay un libro que debería estar en los centros educativos que se llama Libro Centenario de la Suprema Corte de Justicia. Es un gran libro en el que trabajaron 70 profesionales, que contiene los principales casos de la historia y que ellos mismos generaron un debate que es muy instructivo y que derriba muchos mitos. Y el tema de la ley de caducidad ocupa de la página 290 a la 317. Es decir, hay casos de una página, 2 páginas, calculen cuánto tiene. Y allí está todo. Claro que la discordia postuló la inconstitucionalidad de la ley a atribuir al Poder Ejecutivo las funciones propias del Poder Judicial, y en los hechos sería así. Ahora, Sayagués Lazo, en su Tratado de Derecho Administrativo, en la página 442, creo que todos los abogados lo deben haber estudiado, ¿no? Nos falta uno, no sé si Percivale, pero el resto capaz que sí. No debe olvidarse que el Poder Judicial administra la justicia, no gobierna el país ni dicta sus leyes, a pesar que, excepcionalmente, estas diversas funciones se confundan o entremezclen. Este principio básico de la división e independencia de poderes alcanza a los jueces constitucionales, que deben actuar en una función estrictamente arreglada a derecho y resolver por razones y determinaciones puramente jurídicas. Sin duda, y por suerte, el Uruguay tuvo muchos jueces que actuaron de esta forma. Sayagués Lazo dice así: de no ser así, se arriesga que el Poder Judicial se deslice hacia el llamado gobierno de los jueces, lo que constituye una arbitrariedad grave que se consuma invocando una pretendida interpretación de la ley, por más digna y honesta que pueda ser la inspiración que anima al magistrado. Lo expuesto, señala, no implica en modo alguno que al realizar la tarea de calificar la ley deban desatenderse aquellas motivaciones que, inspirando al Poder Legislativo, condujeron a adoptar la solución que ha estimado preferible y permitan atribuirle su real naturaleza jurídica. Y miren lo que dice acá. La ley de caducidad se votó en el año 86, después vino el plebiscito del 89, y después fue, pisoteada en el 2011, porque es así, porque en los hechos no podían haber seguido, porque ya había fracasado una vez, no podían haberlo hecho en el mismo año. Pero bueno,
Pero miren lo que es la historia con el Poder Judicial. La Ley de Seguridad del Estado 14.068 derivó a la justicia militar los delitos de subversión. El argumento central manejado en aquel momento por Juan María Bordaberry fue que los jueces civiles no podían ser héroes, porque incluso el MLN había secuestrado a un juez, fiscal, etc. Y que estaba peligrando no solo el juez, sino también a su familia. Y ese fue uno de los argumentos centrales utilizados en aquel momento. La ley, votada el 10 de julio del año 1972, se presentaron varios recursos de inconstitucionalidad. La Suprema Corte de Justicia no dijo absolutamente nada en ese momento. 27 de junio, la dictadura, y recién en el 5 de abril del año 1974 la declaró constitucional por 3 votos a 2. Ahora, ¿qué hubiera querido, no, en aquel momento la dictadura? Bueno, que sí, que la ley fuera constitucional. Después, la ley de caducidad, que hubiera querido Julio María Sanguinetti, que se declarara constitucional en su gobierno, cosa que ocurrió. Y en el 2009, ¿qué hubiera querido el Frente Amplio? Que se declarara inconstitucional, ¿no? Entonces, es raro, ¿no? En este libro también hay reportajes al doctor Nelson García Otero, que fue el primer presidente de la Suprema Corte de Justicia, y del doctor Gamarra, considerado un pope del Poder Judicial. Pero también con los popes a veces se pueden equivocar y a veces se los puede desafiar. El doctor Gamarra, los militares decían que era un zurdo, pero no lo tocaron, ¿no? Así siguió. Y el doctor Gamarra dijo que la justicia militar logró el poder absoluto de juzgar y condenar como criminales a quienes solo pensaban distinto. En realidad, habían sido procesados por la justicia civil en el año 72 y no porque pensaran distinto. Después puede ser que alguno pensara distinto, pero en realidad no puede hacer esa aseveración. Y habló de una predictadura, es decir, el mismo negocio de que ahora, pero ese es otro negocio que voy a hablar más adelante. Quiero leer algo sobre el Poder Judicial que escribí en el libro Los dos demonios, en la página 277, porque Gamarra se queja que no han hecho libros sobre el Poder Judicial, y sí sobre las organizaciones sindicales y las organizaciones sociales, etcétera, etcétera. Y aquí escribí esto: ¿cómo funcionó el sistema judicial desde junio del 73 hasta marzo del 85? ¿Fue vulnerable al poder de turno? ¿De qué manera? ¿Se denunciaron casos en los que supuestamente los militares hubieran inducido a algún ministro, juez, fiscal a decidir en determinado sentido? ¿Se conocen casos de miles de presiones de los militares? ¿Cómo y quiénes designaban los jueces? Y los ministros, de en aquel momento la Alta Corte de Justicia, ¿cómo designaban los fiscales y qué papel cumplían? ¿Se conocen casos de ministros, jueces, fiscales agredidos, secuestrados, amenazados por motivo de su función durante la dictadura? Los ministros de la Alta Corte de Justicia en aquel momento, jueces y fiscales, son abogados. ¿Cuándo estudiaron y cuándo egresaron? ¿Hubo cambios importantes en el sistema judicial a partir de marzo del 85? ¿Hubo algún tipo de autocrítica desde 1985 a la fecha por parte de los gremios, asociaciones, etcétera, respecto a la actuación del sistema judicial durante la dictadura? ¿Se conocen denuncias de ciudadanos de empresas o de empresas que hubieran considerado perjudicados por un fallo supuestamente arbitrario del sistema judicial durante la dictadura? La suspensión de la prescripción alcanza también a supuestos delitos comunes cometidos durante la dictadura, como estafas, asesinatos, hurtos, lesiones personales, violaciones, etc. Ahí tienen para escribir un libro. El 2 de mayo de 1988, como dije,
la ley de caducidad fue declarada constitucional por la Suprema Corte de Justicia por 3 votos a 2. Uno de los votos contrarios fue del doctor Nelson García Otero, que había sido cesado durante la dictadura. Pero el cese de Otero, él mismo lo confiesa en ese libro, y esta es algo que yo digo, no Otero, es porque no le gustaba seguramente la cara a Bayardo Bengoa, no le gustaba la cara de Otero, o por lo menos cómo actuaba. Y Otero, en el fundamento de voto, debo mencionar que por algunas cosas que cuenta, estaba entre esa gente que supo honrar al Poder Judicial. Pero el 2 de mayo del 88, Nelson García Otero escribió esto, en su fundamento de voto contrario, es decir, apostaba a la inconstitucionalidad de la ley, pero escribió: la soberanía radica en la nación y se ejerce directamente por el cuerpo electoral e indirectamente por los poderes representativos que establece la Carta. Fuera de los casos de elección, iniciativa o referéndum, solo los poderes ejecutivo, legislativo o judicial pueden ejercer la soberanía. Este es el fundamento de voto. Pero hay una fuerza política en el Uruguay que respeta el voto popular si le sale a favor. Si le sale en contra, y acá es la cantarola de hoy, de muchos de los magistrados. 24 de febrero de 2011, ese es el caso Hellman, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos escribió: el hecho de que la ley de caducidad haya sido aprobada en un régimen democrático y aún ratificada o respaldada por la ciudadanía en 2 ocasiones, no le concede automáticamente ni por sí sola la legitimidad del derecho internacional. Soberanía, 0. La participación de la ciudadanía respecto a dicha ley utilizando el procedimiento de ejercicio directo de la democracia. Sigue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recurso de referéndum, segundo párrafo, artículo 79 de la Constitución del Uruguay. En 1989, plebiscito literal del artículo 331 de la Constitución de la República sobre el proyecto de reforma constitucional por el que se habrían declarado nulos los artículos 1 al 4 de la ley. Recuerden que fue en la elección de octubre del año 2009. Y no sé si recuerdan que el Frente Amplio sacó más votos que el plebiscito, porque hubo unos que no sobraron. Tal vez los pactos del pasado los ataron, como hechos atribuibles del Estado y generadores, por tanto, de la responsabilidad internacional de aquel. Es decir, que para la institución de derechos humanos no existe la votación popular. Se pregona verdad y justicia en nuestro país. Bueno, verdad y justicia podemos decir que no. Lo que pregonan no lo practican. Por ejemplo, en el Poder Judicial hay un dramaturgo fiscal que se llama Ricardo Percivale, que le dieron mucha ala, y acá hubo un error estratégico en la negociación de instalar esta fiscalía de la ley de caducidad por parte del Partido Nacional, que negoció, el Frente Amplio negoció y lo convenció a miembros del Partido Nacional para que votaran esta ley, que incluso en un escrito la propia Suprema Corte de Justicia ha dicho que se pasaran con el nombre, ¿no? Lesa humanidad, le hubieran puesto otro nombre, pero no ese. Percivale habla todo el tiempo de delitos de lesa humanidad, pero no existe ningún procesado por lesa humanidad, solo delitos comunes. Y el pensamiento de los ministros de la Suprema Corte de Justicia es que el procesamiento a los militares y policías y civiles son por delitos comunes, pero entiende que los jueces tienen libertad de acción. Percivale coloca a los procesados en lugares que nunca estuvieron, entrenan testigos con sus cuerpos de asesores que en algunos casos son familiares de gente que estuvo presa antes y durante la dictadura. Y esta la conozco bien.
comparó los vagones de Canelones, un lugar público a la vista de todos los que pasaban por la ciudad, y ahí no estaba Aníbal Gordo ni su banda, con automotores Orletti. Un tremendo disparate. Y le voy a dar 2 o 3 ejemplos. Los vagones de Canelones, por ejemplo, hubo un asesinato de un taxista en aquel momento que fue muy famoso en el Uruguay. Y el juez se instaló en los vagones de Canelones. Es decir, la policía le traía a quien él entendía que tenía que interrogar y venía allí. Y además hay otras cosas que prefiero callarse los vagones de Canelones porque involucran a otra gente y mejor no decirlo porque Percival tal vez pueda quedar más en ridículo de lo que está quedando. Además crea historia y pide procesamiento. Él crea historia como que son reales y pide procesamientos. Este personaje es un peligro para la democracia. Y no entiendo por qué he hablado con varios senadores, diputados y más que senadores y diputados, y no entiendo por qué continúa en su cargo. ¿Por qué sigue con esa sala? Y lo digo acá y donde sea, porque ya le he dicho donde sea. Pero es el primer eslabón. Después, los jueces y juezas aceptan la sentencia de este personaje con sus respectivos entreveros y ausencias. Pregunto, ¿cómo se puede admitir que no se reconozca que la muerte de las llamadas chicas de Abril fue a través de un enfrentamiento con las Fuerzas Armadas? Y ni se menciona que resultó muerto el capitán Gutiérrez y que se ha procesado un teniente general que cuando participó en el operativo tenía otro rango, también fue herido. La Comisión Interamericana de Derechos y sus leyes son un chiste, y cuando uno lee sus sentencias, saben de historia como yo de arte precolombino. Eso sí, da cátedra con los derechos humanos. Después pasan cosas con gente que está presa hoy. El título es Mal presos, que tienen en algunos casos prisión domiciliaria y a veces tienen problemas para poder recibir atención médica, que en algunos casos resultan importantes. Porque los pulseristas, así lo llamo, demoran en ir a buscarlos. Bueno, ¿qué podemos esperar si procesaron a un coronel por los ojos azules y a otro lo están persiguiendo porque tiene un apellido francés y lo confunden con un oficial que le decían el francés pero que ya falleció? Hubo una gran responsabilidad interior de las Fuerzas Armadas que creo que cometieron 2 errores históricos. No ir en la ley de amnistía 15.737 y el llamado silencio a ustedes. El argumento en aquella época era muy entendible. Nosotros no podemos ir con aquellos que atentaron contra la democracia. Pero decirlo hoy con el diario del lunes, pero el diario del lunes existe y muchas veces marca la semana y marca la historia. Y había gente que podía redactar un artículo que lo dejaba fuera de ese argumento, porque incluso el presidente Jorge Pacheco Areco les advirtió, y algún otro también, pero les advirtió que en el futuro el Frente Amplio podría llegar al gobierno y podía pasar lo que está pasando. Y quien preconizó que fuera así fue el senador Dardo Ortiz. Insistentemente quiso que todo se arreglara en una sola, es decir, la ley 15.737 de la amnistía, no solo los Tupamaros, porque también ahí estaban todas las organizaciones de izquierda que habían participado contra la democracia, porque el Partido Comunista, como que eran casilleros de Coca-Cola guardados en diversas casas con el aparato armado.
Y yo de atrevido, en mi caso de atrevido, con el diario El Lunes, pero creo que en aquel momento había dos personas que podían trabajar, porque incluso en el tratamiento para llegar a la ley de caducidad estuvieron trabajando los representantes de la Suprema Corte de Justicia, algunos ministros de Estado como la doctora Adela Reta, los representantes de la Suprema Corte de Justicia acudieron a esas reuniones en la casa de Marquesano que dije. Con este artículo, que podrían haber redactado el vicepresidente, el doctor Tarío o el senador Gonzalo Aguirre, dice: las Fuerzas Armadas y Policiales que fueron convocadas por el Gobierno Nacional a combatir la subversión quedarán comprendidas en la amnistía por las operaciones operativas desarrolladas entre el 27 de junio de 1973 y el 28 de febrero de 1985. Y con eso quedaba, porque el argumento central de la ley de caducidad es que no está la palabra amnistía. Eso es el fundamento total. Pero más todavía, el teniente general Hugo Medina, en unas declaraciones que están publicadas en el libro, en un reportaje que hay en el libro El revés de la trama, dijo: sabíamos que el Frente Amplio nos iba a hacer una trastada. Fueron al Club Naval a buscar el carné de bueno, lo consiguieron y siguieron. Y bueno, hoy con el diario del Lunes se juega ese partido. Ustedes recordarán, porque seguramente lo han padecido, bueno, en realidad lo ha padecido todo el Uruguay, ¿no? Desde el 85 en adelante, queremos los archivos de la dictadura. Bueno, ahora que están los archivos de la dictadura, tienen que ser secretos, ¿no? En este libro, Más secreto del PSU, que es el último libro, existe un documento que en forma insólita estaba en el expediente, o está en el expediente del vino envenenado, el episodio de Cecilia Fontana de Heber. Y dice así: Ministerio de Defensa Nacional, Estado Mayor Conjunto, la fecha es 28 de junio del año 2007. Recibe del Estado Mayor Conjunto la siguiente documentación. Alguien la recibe, pero la voy a dejar para el final. ¿Quién la firma? 1. Actas de Junta de Comandantes en Jefe. 12 carpetas con asuntos varios de la Junta de Comandantes en Jefe. 2 ficheros de la Comaspo. Un sobre con cassette de grabaciones. 5 bolsas negras con antecedentes de la Junta de Comandantes. 24 carpetas con antecedentes de la Cruz Roja Internacional y 12 libretones de los archivos del Partido Comunista. Aquí dice, dados por el secretario del Partido Comunista, Ronnie Alimenti. Y el que lo recibe fue Augusto Gregori, el asistente de la ministra Berruti. La pregunta es, ¿dónde está todo esto? Porque era como que fuéramos al supermercado y al boliche del barrio y le dijéramos: dame 1 kilo de harina, 1 kilo de azúcar, 1 litro de aceite y un salchichón, y me lo llevo y nadie sabe qué pasa con esa producción de alimentos. ¿Dónde está esto? Bueno, después de la salida del libro, ahora hay un pedido de informe realizado desde el Parlamento por el diputado Martín Rodríguez, preguntándole al Ministerio de Defensa Nacional, o a quien sea, no sé a quién, porque si se lo llevó, habría que de repente ir a la chacra a preguntar también, ¿no? Los archivos de la dictadura. La ley 20.280 se votó el 25 de mayo del año 2024 y fue reglamentada por el decreto 353-024 en el gobierno pasado. La reglamentación de la ley en el gobierno pasado es un mamarracho, porque crearon algo que ya estaba creado y después vienen con el tema de la palabrita sensibilidad. Pero con la palabra sensibilidad arreglamos todo.
pero la ley todavía no está vigente. Es decir, todavía nadie comunicó a donde hay archivos que se puede leer. En mi caso, y aquí está el doctor Bustamante, que la peleó, tuvimos alrededor de 15 meses para poder acceder al archivo Castiglioni. Hasta fuimos al Parlamento, a una comisión parlamentaria, por ese motivo. Finalmente, estamos leyendo el archivo Castiglioni, y el archivo Castiglioni solo tiene de índice 554 folios. Imaginen toda la documentación que hay. Y hay mucha reserva. Como el mismo gesto que hizo Mujica cuando fue a ver al general Dalmau. ¿Qué querés? El mismo gesto podríamos hacer, porque está cubierto para eso. Como el archivo es del año 1968 y llega incluso hasta el 2010, no sé qué es peor, si las reservas de la dictadura o las reservas de la democracia. Pero hay en los decretos, tienen que ir archivólogos, los funcionarios de Asprojumi, que es de donde están todos los expedientes de la justicia militar, han hecho un gran trabajo, y si leyendo el índice, si quiero ver esto y quiero ver esto, no tiene que estar reservada, pero lo tienen plenamente presente y se puede leer rápidamente y acceder a la documentación. Sin embargo, no le han comunicado ni ahí ni en otros lugares, ¿no? Hasta el Archivo General de la Nación, que existe una ley que se votó por mayoría y que he hablado con miembros de la coalición, lo que llaman la coalición republicana, pero parece que no están muy interesados en refrendar lo que cuando levantaron la mano en el Parlamento, a ver qué está pasando, por qué no se puede acceder a los archivos. Y después lo del tema económico, ¿no? De reparaciones por hechos ocurridos durante la dictadura hay 16 leyes. Algunas son administrativas, otras son de soluciones con poco dinero, pero hay una, por ejemplo, de los funcionarios públicos, que se colocó un artículo en la ley 15.737, el artículo 25, en el cual se iba a hacer otra ley que se hizo inmediatamente. Y esa ley generó que se presentaran 30.000 personas, recuerdan aquello que no era nada bueno, de calificación de A, B y C, ¿no? Se presentaron 30.000. Al final el Estado atendió a 18.000 y el dinero de hoy, esa ley costó cerca de 400 millones de dólares. Algunos funcionarios públicos se les solucionó su carrera, volvieron al trabajo, y otros se pudieron jubilar con los años correspondientes en el cual habían sido cesados. Pero en realidad todos sabían que había funcionarios públicos que sí que había que echar. Y la prueba evidente está cuando se presentan en el año 2009 por la ley 18.596, que terminó en esa ley. Hay reclamos de todo tipo, de todas las organizaciones sociales, aduciendo que la ley 18.033 y la ley 18.310, la ley 18.033 son lo que llaman las reparaciones pecuniarias. Es decir, lo que la gente le dice, y a veces dice cosas que no son ciertas, ¿no?, sobre esto. Especialmente con los números, tanto de los que la cobran como de lo que cobran, ¿no?
Nosotros hemos hecho regularmente pedidos de información pública desde el año 2022 hasta la fecha, y ahora vamos a hacer otro porque siempre hay que ajustar, porque siempre hay uno más que se cuela para cobrar. Por la ley 18.033 se presentaron más de 11.000 personas. Terminaron cobrando 7.000. Actualmente cobran más de 3.000, producto de que el decreto de Vázquez, que el gobierno anterior no borró. Entonces, ya los titulares no están, pero están quien le sigue. Y más o menos, de acuerdo a cómo los porcentajes que se han dado en los años que nosotros pedimos la información pública, vamos a llegar ahora que ya entre el 15 y el 20% no son los titulares. Es decir, no son los afectados directamente. Bueno, pueden decir sus familiares, pero no son los afectados. Y la 18.310, esa ley, eran los trabajadores de la industria frigorífica, que con el ingreso, la toma de poder de la dictadura, ocurrieron cosas, cerraron frigoríficos, gente quedó sin trabajo, otra no. Y tiene un tinte del Partido Comunista, claramente, ¿no? Primero porque 9 de febrero del 73, se ve que gustó los 4 y 7, empieza, ¿no? No empieza el 27 de junio, ni antes, ¿no? Empieza el 9 de febrero del 73 hasta el 28 de febrero del año 85. Inicialmente, 13 empezaron a cobrar y llegaron al tope de más de 800 en el año 2018. Claro que por la ley de la vida ese número viene bajando, y como no hay decreto, pero esa ley fue interpretada por el Banco de Previsión Social. Una cosa, parece que quien interpreta la ley es el Parlamento, pero fue interpretada por el Banco de Previsión Social, se hizo una negociación y finalmente, entre idas y venidas, se llegó que casi que se los calificara como funcionarios públicos para que pudieran cobrar a través de la otra ley. Es un paralelismo, y finalmente se llegó a la misma. Y todos los que quedaron afuera, porque a algunos del poder político le dio vergüenza que entraran tantos, ¿no? 18.033 y 18.310 quedaron afuera, se inventó la ley 18.596, que es así. Podría estar loro pasar por el Ministerio de Educación y Cultura, que es el que paga, pero no sabe los nombres, tiene todos los expedientes. Y nosotros hicimos en el gobierno pasado un pedido de información pública, en el cual nos preguntamos, porque los pedidos de información pública, la gente dice, ¿por qué no se piden los nombres? Porque eso es... No van a dar la información, porque eso es secreto. Los pedidos de información pública tienen que ser estadísticos. Entonces, cuando uno hace un pedido de información pública, debe decir cuántos cobran, cuánto cobran, pero que nunca aparezcan los nombres. Y en este caso, preguntamos cuánto era el dinero. En la primera instancia nos dijeron, y en aquel momento, la primera vez, iban 14 millones de dólares pagos, ¿no? Ahora deben ser muchos más. Y la última vez que hicimos este pedido de información pública, que vamos a reiterar ahora, vuelvo a reiterar, fue en el gobierno pasado. Es una vergüenza, porque hasta una falta de respeto. Más o menos deben ser 1.564 expedientes, ¿no? Y si ahora se nos ocurriera decir, quiero expediente por expediente, ¿cómo hace? Porque en los hechos tendría que contestarlo, y no sabemos. Y ahí cobran desde $70.000, pueden ser 40 o pueden ser 30. Todos aquellos que se manifiesten como que
fueron perseguidos por la dictadura. Esos son los números que hoy la gente desconoce y que en muchos casos se ponen cifras que no son y que no debería ser así, porque habría que ir a la fuente oficial, que en este caso es el Banco de Previsión Social, pedirlo, que no tienen otra que darlo, ¿no? Antes de venir para acá me puse a buscar porque resulta que mirando aquel episodio de Caetano, hubo un grupo de historiadores que salió a defender porque lo estaban atacando por esos dichos, ¿no? Y en realidad Caetano tenía todo el derecho de decir lo que dijo, ¿no? Pero él tuvo 50 minutos. Y yo en ese evento me dieron 10. Y creo y a otro que seguía, no le dieron nada, o casi nada, ¿no? Yo también tenía derecho, no sé si a tener 50 minutos, pero por lo menos 20. Y resulta que en el 2015 un grupo de historiadores, hay una asociación Uruguaya de Historiadores, que se propone en su pauta fortalecer la enseñanza de la historia en todos sus niveles, así como estimular el interés público respecto a la conservación del patrimonio histórico y a la organización de bibliotecas, archivos y museos. Está bárbaro. Pero no digan más que la dictadura empezó el 13 de junio del año 1968. Eso está en el artículo 2 de la ley 18.596, que no votaron ni el Partido Colorado ni el Partido Nacional. Y en la discusión parlamentaria hubo enfrentamientos fuertes. Y el principal cuestionador de esa ley fue el entonces senador Penades. De ese artículo 2 de la ley 18.596, que provoca que todos los que no entraron en las otras leyes ahora entren en esta para poder cobrar. Y esto sigue, ¿no? Hay sospechas sobre el tema de los desaparecidos, hay tribunales de honor que ponen en tela de juicio algunos episodios y que el fiscal Percivale no investigó. Además, le hicimos un pedido de información pública desde el programa El Cernidor y cuando contestó dijo que eso ya estaba, que era cosa juzgada, que había ADN, etcétera, etcétera, pero hay un tribunal de honor que dice lo contrario. Y terminó el partido ahí. Es como el caso Feldman para Percivale. Que quiero comentar que yo tuve un incidente con él en una audiencia de la justicia. Y la voy a contar porque es una anécdota, ¿no? La tendría que contar. En realidad fui cuando se hace la reapertura del caso del vino envenenado por el libro, que fue mi segundo libro, El asesinato de Cecilia Fontana de Heber, fui citado como testigo. Cuando la jueza me empezó a interrogar, yo le dije, doctora, eso está en el libro, página tanto, y si me hizo 2 o 3 preguntas, le dije lo mismo, y finalmente me dijo, no, yo para la instrucción necesito elementos que queden con una cosa que era correcta, ¿no? Que queden en el acta. Muy bien, en un momento estaba hablando y mencioné sobre toqué el tema de los peruanistas. Y bueno, en el pasaje por los peruanistas mencioné a Gregorio Álvarez. Y veo que este señor, cuando yo estoy hablando, esboza una sonrisa media canchera. Justo la jueza recibe una llamada y dice, vamos a parar la audiencia porque tengo una llamada importante, tengo que salir. Y cuando sale, yo lo miré y le dije, dígame, ¿dije algo cómico? Me dice, ¿por qué? No le digo, ¿de qué se reía usted? Y me dice, ¿de dónde sacó usted que Álvarez es
es peruanista. Y le digo, ¿y a usted quién le dijo que no era? Bueno, entra la jueza y sigue la audiencia. Y bueno, cuando le da a él la palabra para preguntar, me hizo una pregunta sobre un nombre que había al final del libro, que era un nombre falso, porque era alguien que podía estar trabajando en la embajada de Estados Unidos. Y a propósito de eso, quiero decir que mi teoría va por ahí. Que la embajada de Estados Unidos, que se puso aparte de ese tema, tal vez no esté tan aparte. Y voy a dar una información. ¿Quién convenció al sistema político que iba a ser cesado Aparicio Méndez en ese momento? Nadie sabe quién. Es más, se hablaba de un triunvirato que iba a integrar Álvarez, y el primero que sale a decir que Méndez gozaba de salud fue Álvarez, ¿no? Entonces, ¿quién los convenció? Porque hubo una reunión del COSENA de varias horas, y después el único anuncio que hubo fue que había un aumento para los funcionarios públicos del 10%. Y nada más. Y allí se decía que iba a ser cesado Méndez, que venía un triunvirato y que se generaría una apertura en el Uruguay, incluso se nombran civiles y a un militar para llevar el gobierno, y a un llamado a elecciones. Pero había un funcionario de la embajada que tenía mucho contacto con los políticos y manifestaba eso. Recordemos que en aquel momento ya Estados Unidos, con Jimmy Carter en el gobierno, primero le habían dado manija a los ejércitos para que no dejara entrar el comunismo en la región, por considerarlo estratégico, a través de la Junta Interamericana en el año 1966. Y después cambió de posición radicalmente. Esos son otros dos demonios que deberían estar en la conversación de lo que pasó en el Uruguay. El Estados Unidos y lo que era la Unión Soviética. Finalmente, quiero decir que estamos en la lucha no por llegar a la verdad, porque eso es muy difícil. A través del programa que tenemos con Amodio Pérez y Lampariello, hemos intentado hacer eso. Es más, Amodio Pérez está todos los programas hablando de la historia del MLN, con cosas desconocidas y que nadie vino a decirle que no era cierto. Y ahora también estamos trabajando en un documental en Argentina que se llama Bacacay 3570, por el tema el objetivo, claro, es los asesinatos de Selmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, William Guaylo y Rosario Barredo, que los otros dos miembros del MLN también fueron asesinados. Y esto tenemos previsto que en el mes de noviembre poder presentarlo en el Uruguay. También se va a presentar en Argentina, ya hay invitaciones incluso para festivales en Europa. Estamos en eso. En realidad la investigación empezó hace más de 20 años o 30 años, porque a mí me gusta siempre tener los papeles, porque uno declara una cosa en un libro y después en otro libro dice otra cosa, entonces los papeles no mienten. Y fuimos juntando todos esos papeles. Y hace 2 años empezamos directamente a hacer una investigación bastante profunda, que solo voy a decir una cosa: difiere totalmente con lo que se ha dicho hasta ahora. Y bueno, por supuesto que lo que nosotros vamos a mostrar va a estar todo documentado, lo está, y estamos en la etapa de edición y en la etapa con las imágenes. Yo le vuelvo a agradecer por la invitación, y para terminar quiero decir algo que hoy está en la noticia,
que el Ministerio del Interior negó por 15 años el episodio, la información sobre lo ocurrido en el clásico entre Peñarol y Nacional. Y eso todo el mundo lo repite. Pero nadie repitió que a nosotros, que hicimos un pedido de información pública en el anterior gobierno, el Ministerio del Interior reservó por 5 años el caso Moravito cuando le hicimos el pedido de información pública. Es decir, que podríamos referir, insinuar, sospechar, no sé qué, que ni el gobierno del Frente Amplio ni el pasado nos quisieron decir que Moravito se fue caminando por la puerta de la cárcel central. Y que la justicia podría mandar un exhorto, porque nadie sabe dónde está, ¿no? Quedó ahí. Ahora, a la información no se puede llegar. Moravito no se sabe dónde está y se niega esa información. Me gustaría que los medios complacientes también mencionen el episodio Moravito, porque hablan tanto del otro que del episodio Moravito, porque Moravito era Messi contra un jugador de segunda división de nuestro país, ¿no? Muchas gracias.